En un video anterior me refería al caso de algunas editoriales del exilio cubano. Bueno, fue a propósito de Colibrí y de la muerte de Víctor Batista, ¿no? Y yo decía que, me refiero a lo largo de los años, han faltado verdaderos proyectos editoriales que hayan dejado una huella en, en la cultura exiliada cubana, ¿no? En la cultura cubanoamericana. Los ha habido a lo largo del tiempo. Bueno, una de las más conocidas fue el proyecto de Ediciones Universal, ¿no? Pero bueno, ya sabemos. Pero en realidad faltaron proyectos verdaderamente de envergadura, que perduraran en el tiempo y que dejaran un catálogo verdaderamente profundo, ¿no? Colibrí fue uno, desde luego. Por suerte, en los últimos tiempos, el panorama ha ido cambiando un poco, se han ido incorporando eh, nuevas editoriales con muy buen trabajo, trabajo serio, de selección de originales, de concepto editorial, de una visualidad atrayente, ¿no? Creo que uno con más fortuna que otros, desde luego, pero yo creo que el panorama, por suerte, va cambiando, ¿no? Poco a poco, y ojalá que se pueda seguir creciendo con nuevos proyectos. Hemos mencionado, por ejemplo, el caso de Bokeh en Holanda. Me refiero a editoriales, obviamente, de catálogo de autores cubanos, ¿no? Bokeh en Holanda, Rialta en México, Casa Vacía en Virginia, Richmond, Virginia. Y el otro proyecto editorial muy interesante, muy serio, de los últimos años ha sido el caso de Hipermedia. Y quiero mostrarle algunos de los títulos de Hipermedia que tengo acá, porque me parece uno de los buenos catálogos de temas cubanos que vale la pena seguir, ¿no? Hipermedia creo que ha ido sacando incluso eh, muchísimos más libros que otras editoriales de tema cubano. O sea, tiene un trabajo sostenido en ese sentido. Y yo tengo varios libros suyos, pero creo que si los tuviera todos fuera todavía mucho más complicado para mí mostrárselos en este video, ¿no? Y también he ido siguiendo un poco por el diseño, por la visualidad de sus libros, ¿no? Diseño de cubierta, diseño interior y todo eso. He visto que la editorial ha ido transitando por varios momentos, ¿no? Yo recuerdo un primer momento, si se quiere, que es estos dos casos, o tres casos que tengo acá, ¿no? Este es, por ejemplo, la novela Archivo de Jorge Enrique Laje. Creo que una de las voces narrativas más importantes que hay ahora mismo en la literatura cubana y que recomiendo particularmente su novela Archivo. Y estos dos de Legna me llegaron hace un tiempo, ¿no? Dame Spray, de Legna Rodríguez Iglesias, que es poesía. Una colección que se llamaba Deinos Poesía, ¿no? Que tengo entendido que ya esa colección no existe. No sé, me corregirán si estoy equivocado. La de Laje se llama Deinos Novela, ¿no? Y tenía creo que tenía otro logo, ¿no? Otro logotipo. Este también es Deinos Novela, de Legna. Si se fijan y van a ver ahora los otros diseños son diferentes, ¿no? ¿Verdad? Siempre juegan con una imagen a toda plana y una tipografía característica. En este caso, bueno, ven que algunos usan la minúscula y otros no tanto, ¿no? Después nos encontramos con otro tipo de diseño, que es por ejemplo este de Manuel Sosa, retrato de crítico con espejo roto, ¿no? Que son ensayos, artículos de Sosa, sobre todo de literatura, temas de literatura cubana básicamente, pero que tienen ese humor corrosivo que aporta siempre la mirada de Sosa sobre
estos fenómenos de la literatura cubana y sobre algunas figuras, ¿no? de, ese, de ese espectro, justamente, nunca mejor dicho, la palabra, que es la literatura cubana, ¿no? Por ejemplo, veo aquí Norberto Fuentes sobre la disidencia literaria en Cuba, Reta Mar, René Vázquez Díaz, Miguel Barnett, ¿no? Hay algunos de estos textos que han salido en la revista Hipermedia, ¿no? El ángel del umbral interroga a Cintio Vitier, Escritura de taller o cómo arreglar al pobre Cervantes. Este es un libro muy, muy recomendable porque Sosa justamente tiene esa eh, lectura siempre tan corrosiva, con mucho humor, sobre fenómenos que a veces son muy estirados, ¿no? De la literatura cubana, ¿no? Absolutamente recomendable. Recordarán que Sosa había llevado adelante un proyecto muy, muy bueno de blog cuando la blogosfera cubana tuvo su edad dorada, ¿no? Hace un tiempo. Ya el blog, por supuesto, no existe, ni ese ni prácticamente ningún otro. Quedan muy pocos blogs quedan, ¿no? Uno de los buenos libros es también Deinoso ensayo de esta primera etapa. Esta es una etapa anterior, creo, que el libro de Sosa, ¿no? Me apuré un poquito con el libro de Sosa. Pero estas son las crónicas de cine de Néstor Díaz de Villegas, que como ustedes saben también lleva un blog, ese sí está activo, ¿no? Ahí de vez en cuando leemos cosas de Néstor en su blog, también con una mirada muy aguda también sobre realidad, sobre cualquier cosa que toque Néstor. Yo quiero después que le dediquemos un video a su libro El viaje a Cuba, ¿no? Porque creo que lo merece repasar ese viaje, ese encuentro de Néstor con un país que ya no existe, ¿no? Y estas son sus crónicas de cine, que también vale la pena repasar, porque me parece que eh, yo creo que en la tradición crítica cubana hay libros que marcaron momentos en la crítica de cine en lengua española, por supuesto. Todos recordamos a Caballero Infante, un oficio del siglo XX, y creo que este de Néstor viene también a sumarse a esa buena tradición cubana de trabajar la crítica de cine con con unas prolongaciones muy, muy interesantes, sus nexos con la literatura, con la sociedad, con la política, con la ideología, ¿no? Yo creo que Néstor lo hace con mucha agudeza, ¿no? En este libro hay eh, textos sobre $1 Million Baby, The Fighter, The Wrestler, Revolutionary Road, Nebraska, que es una película memorable para mí, me encantó, Blue Jasmine, Woody Allen, Paris, Texas, La Teta Asustada, en fin, varias de las películas que eh, todos hemos conocido, ¿no? Y películas cubanas también, ¿no? Aquí está Memoria del Desarrollo, Juan de los Muertos, sí, entre otras películas, ¿no? Entonces vale la pena repasar la prosa de Néstor sobre cine, ¿no? Estos son también dos libros que la editorial ha promovido muchísimo, que son los libros de Orlando Luis Pardo, a los que también en algún momento le dedicaré un video más adelante, cuando termine de repasarlo. El primero es de Clarín, Escuchate el silencio, y el otro es Espantado de todo, me refugio en Trump, ¿no? Aquí está. Aquí pueden ver que, por ejemplo, este es el nuevo logo de la editorial, ya aquí se nota el cambio de la editorial, ¿no? De diseño, ¿no? Orlando también tiene una prosa muy característica, ¿no? Yo creo que Orlando sí es un discípulo eh, aventajado de los juegos de lenguaje que aprendimos todos con Cabrera Infante, ¿no? Y creo que Orlando lo hace con cierta gracia y después podríamos dedicarle un espacio mayor, ¿no? La colección del Mariel marcó un momento importante. La colección del Mariel, que fue un momento de la literatura cubana importante, que ha merecido estudios, sobre todo en academias norteamericanas, pero en realidad sigue siendo una especie de asignatura pendiente ponerlo en su justo lugar, ¿no? En el lugar de los lectores y, por supuesto, yo supongo que en una Cuba futura donde podamos hablar de
de democracia, estos libros se encuentren con su destinatario esencial, que en definitiva es el lector cubano del futuro, ¿no? Aquí yo tengo algunos de la colección del Mariel. Este es uno de ellos. Esta es el de Eddie Campa, Curso para estafar, ¿no? Eddie Campa, uno de los buenos libros de narrativa, el malogrado escritor cubano Eddie Campa. Y este es, bueno, El Gen de Dios, de Juan Abreu, uno de los eh, buenos autores, más que buenos autores, que tiene el catálogo de Hipermedia, ¿verdad? El Gen de Dios, la novela distópica de Juan Abreu, ¿no? Con quien hemos conversado varias veces para la revista Hipermedia, ¿no? Sí, quizás más adelante podamos hablar con más amplitud. Este es un momento importante también en Hipermedia, que son la recopilación de las entradas del diario que lleva en internet Juan Abreu, ¿no? En su blog Emanaciones, que me parece una de las cosas más interesantes, más importantes que están ocurriendo ahora mismo en la literatura cubana, ¿no? ¿Verdad? Por ese escritor tan libre, ¿no? Porque si hay un escritor que ha apostado siempre por la libertad, ¿no? En todo sentido, en su sentido más amplio, sería el caso de Juan Abreu, ¿no? Y aquí se recogen sus entradas del blog del 2008 a 2011, ¿no? Una lectura también fascinante, como en cosas muy agudas, muy corrosivas también, de la mirada que aporta Juan Abreu sobre varios fenómenos, ¿no? Siempre, siempre sorprendiendo, ¿no? ¿Verdad? Tengo entendido que viene uno en camino. Y quería cerrar con este, que es uno de los momentos también más altos de la editorial de Hipermedia. Esta es la antología que llevó adelante Enrique del Risco como editor y prologuista, que nos convocó a muchos escritores cubanos del exilio y de la isla también, para que contaran sus experiencias sobre lidiar con la seguridad del Estado, ¿no? El título es El compañero que me atiende. Fue un libro del que se habló mucho cuando salió hace ya un par de años, ¿no? Sí, este ejemplar lo tengo yo como cortesía porque hay un texto mío acá que también se puede leer en la revista. Aquí hay una cincuentena de autores cubanos que muchos lo hacen obviamente contando sus experiencias cuando fueron citados por la seguridad, cuando fueron convocados a X encuentro con, sabe Dios que había esas razones, ¿no? La mayoría era para que intentar colaborar, o muchos de ellos, para que intentar seducir a sus escritores para que colaboraran con ellos, ¿no? Y otros pues lo hacen de manera ficcional también, ¿no? Porque curiosamente, sobre todo después que se apaga el esplendor de las novelas policiales cubanas, ¿no? Que sí tenían a la gente de la seguridad, pero con otro matiz, ¿no? Cuando ese esplendor, entre comillas, se apaga, en realidad se siguió, desapareció la figura del agente de la seguridad, de la narrativa cubana, ¿no? Entonces, aquí de alguna manera eh, reaparece esa sombra de la que casi nadie hablaba y resulta que es una figura que pertenece, ¿no? A prácticamente el día a día de la cultura allí dentro y a veces no tanto, no solo dentro, sino también fuera, ¿no? De los límites de la isla. Nada, eh, una invitación a no solamente a conocer los libros de Hipermedia, sino también a darle el apoyo, ¿no? Que merece, sobre todo en estos momentos donde hay editoriales con muchísimo más presupuesto que andan pidiendo por ahí donaciones, ¿no? Y sería muy bueno que de parte nuestra pues le diéramos todo el apoyo a estos proyectos editoriales que llevan adelante con mucho esfuerzo, ¿no? Escritores y editores cubanos. Un placer como siempre. Hasta un próximo encuentro.